Chicos, ¿qué tal? Vamos a continuar con la sesión número 5 de estática del tema de equilibrio de una partícula con la parte de teoría. Bien, vamos a ver los sistemas de fuerzas coplanares. En este caso podemos observar que se encuentran en el eje X y en el eje Y, ¿cierto? En un mismo plano, por decirlo así, y con dos ejes en las coordenadas. Entonces, estas ecuaciones pueden resolverse a lo más para dos incógnitas, representadas como ángulos o magnitudes de fuerzas en el DCL. Todas las fuerzas que vemos acá, la 1, 2, 3 y 4, puede descomponerse en el eje Y en el eje X. Entonces, nosotros partimos del principio de la sumatoria de fuerzas es igual a 0 para que una partícula se encuentre en equilibrio. Bien, entonces como este es nuestro punto de partida, vamos a pasar acá a las sumatorias respecto al eje X y a la sumatoria respecto al eje Y nos tiene que dar 0 de igual forma. Lo que significa que tanto para el eje X tiene que ser 0 y para el eje Y tiene que ser 0. Entonces también el sentido de cada componente debe ir con su signo respectivo a lo largo del eje X o eje Y. Por ejemplo, en este caso, ¿no? En esta gráfica de acá, podemos ver que la fuerza F va hacia la derecha y esta fuerza 10N también va hacia la derecha. Ambas fuerzas van hacia la derecha, entonces deberían de ser positivas, ¿no? Coloco más F más 10N. Pero esta fuerza me va a salir menos 10N. Entonces, acá dice, si una fuerza tiene magnitud desconocida, entonces el sentido debe suponerse. Yo puedo suponer que el sentido de esta fuerza es hacia la derecha, porque de repente no me lo especificaron. Pero como yo al resolver me salió menos 10N, y yo sé que las fuerzas negativas no existen, lo que pasa cuando una fuerza nos sale negativo es que su sentido es para el lado contrario. Entonces esta fuerza debería ser para el lado izquierdo. Y ahora, procedimiento para el análisis. Primero tenemos que hacer el diagrama del cuerpo libre y establezca los ejes X y en cualquier orientación adecuada. Claro, a veces los problemas pueden estar inclinados o pueden tener cierto ángulo. Entonces, dependiendo a lo que a mí me conviene, yo puedo establecer un eje X y un eje Y. Y siempre es importante empezar por eso, establecer nuestros ejes. Luego, marca en el diagrama todas las magnitudes y direcciones de las fuerzas conocidas y desconocidas. Vamos a tener que colocar las magnitudes, direcciones, ángulos. Puede suponer el sentido, claro, como dije antes, ¿no? Si es que no conozco el sentido, yo lo puedo asumir. Me sale negativo, es para el sentido contrario. Entonces, las ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en el eje X0, sumatoria de fuerzas Y en el eje 0. Y acá es más de lo mismo, ¿no? Si está en dirección al eje positivo, mi componente será positiva. Si está dirigida al eje negativo, será negativo. Ahora, si hay más de dos incógnitas y el problema implica un resorte, vamos a incluir esta fuerza, que es la fuerza de K por S. Eso es la fuerza de cuando hay un resorte, ¿cierto? La fuerza que genera cuando quiere regresar a su posición, a su estado de equilibrio el resorte. Para relacionar la fuerza del resorte con la deformación S del mismo. Claro, esta K es una constante y este S es una deformación. Como la magnitud de una fuerza siempre es una cantidad positiva, si la solución produce un resultado negativo, esto indica que el sentido de la fuerza es el inverso del mostrado sobre el diagrama del cuerpo libre. Claro, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar al sistema de fuerzas tridimensionales. En este caso, podemos desarrollar a lo más tres incógnitas, ¿cierto? Y siempre vamos a partir de la sumatoria de fuerzas igual a 0. En este caso ya no solo serán dos, será sumatoria de fuerzas respecto al eje X igual a 0, respecto al eje Y igual a 0 y respecto al eje Z igual a 0. Bien, entonces el procedimiento para el análisis será nuevamente establecer mis ejes X, Y y Z en este caso, en la orientación que a mí me convenga. Luego marcar todas las magnitudes y direcciones que me den los datos del problema. Luego el sentido de la fuerza, yo la puedo asumir
en caso no me lo den de datos, ¿cierto? Y las ecuaciones de equilibrio, bueno, lo que ya mencionamos hace un momento, ¿no? La sumatoria es igual a cero, empezamos por ahí. Si la geometría tridimensional le parece difícil, entonces exprese primero cada fuerza como un vector cartesiano en el diagrama de cuerpo libre. Sustituye esos vectores en sumatoria de fuerzas igual a cero. Claro, o sea, si yo veo que la fuerza se me complica desarrollarlo, es preferible descomponerlo y en el diagrama de cuerpo, en el DSL lo coloco de esa manera, pues. Ya depende de cada persona, ¿no? Si la solución para una fuerza da un resultado negativo, eso indica que el sentido de la fuerza es el inverso del mostrado en el diagrama de cuerpo libre. Bueno, chicos, realmente esta parte es bastante sencilla. Creo que esto ya lo conocemos de física. Entonces, es más que todo un recordar para poder desarrollar los ejercicios que vamos a plantear. Gracias.